Hasta hace 4 días no había escuchado siquiera el término Terian, pero me apareció 2 veces en el mismo día en diferentes redes sociales. Así que lo busqué y desde ese momento el algoritmo de Instagram, YouTube y Google no ha dejado de arrojarme el término. Así que me pregunté, ¿cuál es la posición del paradigma del replicante frente a esta tribu, grupo, colectivo o tendencia identitaria conocida como los Terians? Soy Juan Camilo Ramírez, creador del teorema filosófico que da nombre a este canal. Soy el autor del paradigma del replicante y hoy hablaré sobre la posición de este teorema filosófico frente a los Terians. Para el paradigma del replicante existen tantas verdades como seres vivos, conscientes y racionales pueda haber en el universo. Y sí, esta afirmación inscribe al teorema en el territorio del relativismo filosófico, por lo que acepta que existen tantas verdades como sujetos, como individuos vivos, conscientes y racionales. No existe una verdad absoluta, una verdad universal, por lo que toda conciencia viva y racional es una verdad en sí misma, y es lo que, dentro del marco conceptual del paradigma del replicante, se conoce como un discurso subjetivo. Y así, todo discurso subjetivo es en sí mismo una verdad, es una verdad para su dueño, y la formación identitaria es un fenómeno natural de la formación de ese discurso subjetivo que la precede. Por tanto, todos de alguna forma nos sentimos identificados por ese discurso subjetivo que hemos formado, por esa subjetividad, y deseamos que sea respetada, de la misma forma que eso nos obliga a respetar la identidad de otros. Por lo que, al no haber una verdad absoluta ni revelada, sino tantas como seres vivos, conscientes y racionales, eso nos lleva a que no debería imponerse una verdad sobre otra, al menos no de forma violenta, sino más bien de una manera disuasiva, persuasiva, racional, argumentada, por lo que el hecho de que aceptemos que existen tantas verdades como seres conscientes, vivos y racionales, no significa que entonces no debamos intentar siquiera convencer a los demás sobre nuestra propia verdad, sobre nuestro propio discurso subjetivo. De hecho, eso es lo que hacemos a diario, lo que hacemos constantemente, de forma permanente. Intentamos expandir el radio de nuestro discurso subjetivo, un fenómeno al que he llamado también egodialéctica y sobre el que hablaré en otra oportunidad. Volviendo sobre los Terians, para el paradigma del replicante, su identidad es tan válida como cualquier otra identidad de tribu, de tendencia, de grupo, inclinación, creencia, ideología, postura, en fin. Son una gota más en el vasto océano de discursos subjetivos y pequeños discursos colectivos que pujan constantemente por expandir su radio de replicación y replicarse en otras conciencias, en otros individuos, en otros sujetos, transmitirse a otras verdades, superar y llegar a influir sobre otras realidades. Así que lo que quizá comenzó con un individuo que un día se puso una máscara teriomorfa y comenzó a actuar de la manera que esa máscara inspiraba, comenzó a ser replicado por otros individuos, por otros sujetos, que a su vez comenzaron a alentar a otros, y así, como si se tratara de una red, esa idea comenzó a replicarse, comenzó a expandirse, comenzó a influir sobre otras conciencias individuales, hasta formar un discurso colectivo, y al que hoy en día todos le están prestando atención. Porque así surgen todas las ideas, todas siempre parten de un individuo, de un discurso subjetivo que en algún momento comienza a replicarse sobre otra conciencia y esta a su vez comienza a crear esa red de replicación. Por supuesto, no existen las ideas originales. Ese individuo fundador de la idea fue influido a su vez por otras ideas, llegó a formar su discurso individual y comenzó a colectivizarlo. Y así, ese es el origen de absolutamente todas las ideas que conocemos. Algunas se han expandido más que otras, otras han permanecido, algunas más ya son obsoletas, nadie ni siquiera las recuerda o habla de ellas, o tienen un grupo de replicantes muy limitado. Pero es a lo que nos dedicamos como individuos, a intentar siempre replicar nuestro discurso subjetivo, con el ánimo de expandirlo lo más que podamos. Porque otro fenómeno es ver que tanto se expande un discurso,
hasta dónde llega, porque los ha habido por millones, que llegan hasta su máxima en un tiempo bastante apresurado. Y es que el hecho de que sean reconocidos no significa que necesariamente sean aceptados, que sean replicados, sino que muchas veces ocurre todo lo contrario. Comienza un fenómeno de antirreplicación, por el que esos discursos, antes que convencer a otros, terminan causando rechazo, repudio. Y la historia está llena de este tipo de ejemplos. Pero digamos que para no retrotraerme mucho en el tiempo, solo voy a citar un fenómeno de más o menos reciente ocurrencia. ¿Alguno de ustedes recuerda a los Candies? Si los recuerdas es porque eres tanto o más veterano como lo soy yo. Y fue un fenómeno que a finales de la década de los 90 comenzó, digamos, a replicarse entre los adolescentes, quienes se identificaban, o más bien comenzaron a comportarse como si fueran bebés o niños en su etapa de primera infancia, y se les reconocía porque tenían chupos en su vestimenta o entre sus accesorios. Llegado un momento, fueron tan reconocidos, pero a la vez, digamos, tan rechazados, que si tú no los recuerdas o nunca habías escuchado el término de los Candies, es precisamente por eso. Porque en la misma forma en que llegaron a replicarse, comenzó a tener efecto el fenómeno de la antirreplicación. La sociedad, digamos, que los rechazó, fueron tan vilipendiados que prácticamente sus miembros llegaron incluso a rechazar el hecho de haber pertenecido a esta tribu o tendencia urbana. Ya nadie recuerda a los Candies. Y la verdad es que frente a los Therian puede ocurrir lo mismo. El hecho de que en este momento todos hablen de ellos, sean una tendencia en redes en este momento, no significa que necesariamente el discurso colectivo se va a replicar y se va a seguir replicando, sino que muy probablemente, y es lo que yo anticipo, va a comenzar a tener efecto el fenómeno contrario, el fenómeno de antirreplicación. Van a comenzar a ser objeto de burla. No digo que esté de acuerdo con esto. Ya lo dije desde el comienzo, todo discurso subjetivo y colectivo merece respeto, pero eso no significa que dentro del fenómeno, o mejor dicho, dentro de la egodialéctica, tengan que ser siempre aceptados, siempre replicados. De hecho, tiende a ocurrir lo contrario. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el movimiento de los Therian es un discurso colectivo que se seguirá replicando? ¿O por el contrario, comenzará a operar el fenómeno de la antirreplicación? Déjame tu opinión en los comentarios y espero que nos estemos replicando en una próxima oportunidad.